En este caso vamos a hablar sobre cómo nuestros pensamientos afectan nuestro estado de ánimo. Me imagino que en el transcurso de los minutos de igual manera se van a ir conectando las demás personas. Así que vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre los pensamientos. ¿Qué vendrían a ser los pensamientos? Bueno, la palabra pensamiento abarca un término mucho más amplio. Habla sobre muchas teorías, muchos conceptos, tipos, entre otros. Pero para fines de esta sesión, nosotros vamos a coger de manera general el término, que en este caso los pensamientos vendrían a ser la capacidad que tiene la persona para generar en su mente parte de su realidad, ¿no? Ideas, ilustraciones de su realidad que están unidas unas con otras. ¿Ok? Entonces, se podría decirle que los pensamientos son un conjunto de ideas. Que por lo general, estas ideas normalmente siempre están rondando en nuestra cabeza. Siempre estamos generando ideas. Nuestra mente es como una máquina de pensamientos y a veces no podemos pararlos. Entonces, a veces, por lo general, tenemos pensamientos que tienen un efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Hay pensamientos que nos generan posibilidades de que nuestro estado de ánimo mejore o empeore, ¿ya? Lo que vendrían a ser pensamientos positivos o pensamientos negativos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a aprender a identificar estos pensamientos que son de diferentes tipos. Por ejemplo, el pensamiento destructivo versus el pensamiento constructivo. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente vamos a hablar sobre los tipos de pensamientos y vamos a mencionar un ejemplo para que se entienda mejor. Para esto, primero vamos a visualizar un poco o ejemplificar un poco lo que vendría a ser el pensamiento. Quiero que todos cerremos los ojos por 15 segundos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar en nuestra mente, vamos a generar una imagen de alguna caricatura, algún dibujo animado, algún personaje que de repente a nosotros en nuestra infancia nos causó agrado, ¿ok? Entonces vamos a visualizar en nuestra mente por 15 segundos un personaje de nuestra infancia. Puede ser, por ejemplo, Bugs Bunny, no sé, La Caperucita y el Lobo, Los Tres Chanchitos, Dragon Ball, cualquier dibujo animado o cualquier personaje que ustedes hayan recordado de su infancia. Vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizarlo por 15 segundos. Vamos a poner énfasis en los detalles, en el color, en cómo está dibujado, cómo se encuentra, la forma. ¿Ok? Y entonces, de igual manera, con los ojos cerrados aún, vamos por 30 segundos a tratar de que la imagen ya no esté en nuestra mente. Vamos a tratar de bloquear ese personaje que nos estamos imaginando, que lo estamos visualizando en nuestros pensamientos. Por 30 segundos. Hay que tratar de bloquear ese personaje. ¿Ok? Y siendo sinceros, en muchos de los casos no vamos a poder bloquear este personaje. Por más que nosotros querramos bloquearlo o poner otra imagen, siempre aparece. O es como si la mente se lo hiciera a propósito, le pusiera más énfasis aún cuando queremos tratar de bloquear la mente, bloquear la imagen,
nuestra mente se empecina en tratar de recordarlo otra vez, ¿no? Y así sucede muchas veces cuando nosotros tenemos pues los pensamientos negativos. Por más que queremos olvidar de pensar en las cosas que a veces quizás nos lastimaron, pues no podemos olvidarlos o no podemos tratar de evitar de pensarlos. Eso es básicamente para tomar en cuenta que los pensamientos influyen bastante en cómo nosotros nos podemos sentir o cómo nosotros podemos comportarnos durante el día sin saber por qué nos estamos comportando como tal. ¿Ok? Entonces, la sesión de hoy básicamente va a ser para tratar de identificar cuáles son aquellos pensamientos, que son varios, que probablemente tengamos y no nos damos cuenta, porque durante el día nosotros no sabemos qué tipo de pensamientos tenemos o qué pensamientos siempre están predominando en nuestra mente. Nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta de cuántos pensamientos tenemos durante el día, ¿no? Creo que nadie se ha puesto a contar cuántos pensamientos tenemos en una hora, en 24 horas, ¿no? Y cuántos de estos pensamientos son positivos o cuántos son negativos. Y ante mayor, la cantidad de mayor pensamientos positivos, pues nuestro estado de ánimo mejoraría, a diferencia de si tuviésemos mayor pensamientos negativos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en este momento de los pensamientos destructivos versus los pensamientos constructivos. Por ejemplo, un pensamiento destructivo vendría a ser no sirvió para nada, todo me salió mal, educando a mis hijos, he cometido tantos errores que no puedo salir de mis problemas, ¿no? Son pensamientos que nos destruyen, nos autodestruyen. Son pensamientos negativos que constantemente pues, nos llevan a pensar que nosotros pues, simplemente no servimos o no tenemos ningún tipo de futuro, o pensamos de que nuestra vida va a ser siempre de color negro. Por otra parte, tenemos los pensamientos constructivos, como por ejemplo, yo puedo aprender a controlar mi vida para hacer lo que yo realmente quiero, ¿no? Pese a de que quizás algunas personas puedan presentar complicaciones en su vida, pueden tener este tipo de pensamientos, ¿no? A pesar de los problemas, yo puedo aprender a controlar mi vida y hacer lo que realmente quiero. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también a los pensamientos innecesarios versus los pensamientos necesarios. Siguiente diapositiva. Los pensamientos innecesarios, por ejemplo, pronto habrá un terremoto o a lo mejor tengo cáncer, ¿no? Son pensamientos que en realidad no nos favorecen, no nos suman, todo lo contrario, no nos lastiman, eh, no nos aportan nada. Por lo contrario, tenemos los pensamientos necesarios, como debo de dormir a mis horas para recuperarme del cansancio, ¿no? De repente puedo hacer ejercicios para cuidar mi salud física, ¿no? Hay pensamientos que quizás podamos tener con la finalidad de que tengamos un mejor hábito de vida. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos a los pensamientos negativos versus los pensamientos positivos. Siguiente diapositiva. En los pensamientos negativos, como su nombre dice, pues es todo tipo de pensamientos que en realidad no nos aporta nada. No hay remedio para mi depresión, eh, no sirvo para nada, eh, nunca voy a ser amigos, no voy a encontrar a nadie que me quiera, ¿no? Son varios tipos de pensamientos que por lo general tienen personas que presentan algún cuadro de depresión, de tristeza, de repente duelo, ¿no? Son por lo general pensamientos que generamos frente a algún tipo de estímulo negativo. Frente a los pensamientos positivos, como por ejemplo, las cosas ahora parecen estar mal, pero al menos estoy aquí haciendo algo para cambiarlas. Es útil, ¿no? ¿Cuánto de nosotros de repente frente al contexto del coronavirus pensamos que todo va a estar mal, ¿no? Pero a pesar de eso, pues estamos haciendo nuestras actividades, ¿no? Creemos que a pesar de todo, pues las funciones que estamos realizando es para bien, para ayudar a los demás, ¿no? Y es parte también de nuestra carrera que hemos elegido. Siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a hablar ahora de los errores del pensamiento. Hay pensamientos de todo o nada. Por ejemplo, ¿por qué no hice bien mi trabajo el día de hoy? Nunca podré hacerlo bien. Este tipo de pensamientos, hay personas que ven todo de blanco y negro, en polaridades, ¿no? O es todo o es nada. Si algo me salió mal en el trabajo, quiere decir que nunca podré hacerlo bien. Y hay personas que tienen ese pensamiento. No sé si alguno de ustedes de repente lo haya escuchado antes. Siguiente diapositiva. Filtro mental, ejemplo. Una paciente vino a tratamiento un día y nos dijo que había visto un pájaro muerto en la acera y esto le hizo sentirse muy mal. Ella había caminado a través de un área preciosa de árboles con hermosos colores otoñales y todo lo que vio fue un pájaro muerto. En este tipo de pensamiento, pues la persona, a pesar de que pudo haber tenido varios estímulos agradables, solamente se fijó en el pájaro muerto, ¿no? Que le provocó algún tipo de incomodidad y esto generó en esta persona, pues que todo sea negativo, ¿no? A pesar de que hay otros aspectos positivos del día o de la vida, solamente se fijó en el pájaro muerto que al final lo ve como que todo ya es negativo. Siguiente diapositiva. Haciendo conclusiones erróneas, como por ejemplo leyendo la mente. Cuando usted ve a alguien que está enojado, usted podría pensar que no le cae bien o que está enojado con usted. Hay personas que pueden pensar o pueden interpretar lo que la otra persona está pensando. Yo, por ejemplo, si observo que mi jefe está molesto, ¿no? Si yo tengo este tipo de pensamiento, puedo pensar que está molesto conmigo, cuando en realidad puede estar molesto por otro tipo de cosa, ¿no? Ya sea por un tema familiar, algo personal, pero aquí en este tipo de pensamiento, pues la persona lo toma un poco más personal. Leyendo su fortuna, usted siente y predice que solo desastres o tragedias le van a ocurrir en el futuro. Me va a dar cáncer, por ejemplo, ¿no? Hay personas que siempre pueden pensar lo peor, como por ejemplo, antes de que exista el contexto del coronavirus, alguien que de repente presentaba, no sé, una pequeña gripe, ya magnificaba los síntomas y podría hasta pensar de que quizás le va a dar neumonía o TBC, ¿no? Siempre pues podía magnificar un poco los síntomas. Siguiente diapositiva. Haciendo las cosas más importantes o menos importantes de lo que realmente son. Ejemplo, yo cometí un error con mi amiga y ella nunca me lo podrá perdonar. Aunque yo he sido siempre bueno con ella, ella no va a tomar en cuenta. Aquí básicamente el pensamiento es que eh, magnifica las cosas negativas que hizo o los errores y minimiza las cosas buenas que puede hacer la persona. Como por ejemplo, cuando dice, yo cometí un error con mi amiga y ella nunca me va a perdonar, aquí está magnificando su error, ¿no? Y cuando dice, ella, aunque yo he sido siempre bueno con ella, ella no va a tomar en cuenta. Y aquí está magnificando las cosas buenas que él hizo, ¿no? Entonces pone una balanza entre lo bueno y lo malo y siempre va a magnificar las cosas negativas o las cosas malas que hizo. Siguiente diapositiva. Tomando sus pensamientos muy seriamente. Me siento tan mal que esto comprueba lo terrible que es vivir en este mundo. Muchas personas creen que el pensamiento que tienen es completamente absoluto, que no va a cambiar, ¿no? Más no que es una simple idea que una persona puede tener, sino creen que este pensamiento, esta idea, se va a cumplir, ¿no? Entonces, hay personas que pueden llegar a pensar esto, ¿no? El simple hecho de tener alguna tragedia, lo pueden tomar, pues, de manera extremista, ¿no? Y pensar de que ya nada en el mundo puede cambiar. Siguiente diapositiva. Los deberes o deberías, ¿no? Yo debería tener más amigos o yo debería dejar de comer hasta perder de peso. Por lo general, este tipo de personas, cuando tienen este tipo de pensamientos, se generan mucha culpa, no necesariamente por el hecho
de tener pocos amigos, uno necesariamente va a ser infeliz, ¿no? O por por ser delgado va a obtener la felicidad. Son pensamientos que muchas veces personas tienen y que se torturan siempre con ello. Siguiente diapositiva. Etiquetándose usted mismo. Ejemplo, porque saqué mala nota en mi examen, soy un incompetente. Muchas veces personas frente a algún tipo de acontecimiento tienden a etiquetarse, ¿no? Con términos como soy un fracasado, soy un perdedor, ¿no? Porque no hice bien mi trabajo, porque mi jefe me gritó, entonces no sirvo para esto, no voy a conseguir nada en la vida, soy un perdedor, entre otros. Siguiente diapositiva. Culpándose a sí mismo. Si algo malo le sucede a alguno de sus familiares o amigos, usted siempre siente como si fuese su culpa. Hay varias personas que tienen este tipo de pensamiento en donde por algún tipo de tragedia, ¿no? Se sienten culpables frente a lo que pasó. Por ejemplo, si mi madre tiene cáncer, yo me puedo sentir culpable porque tiene cáncer, ¿no? Pero sin embargo hay otro tipo de factores que no necesariamente influyen en una culpa directa mía, ¿no? Entonces hay personas que también presentan este tipo de pensamientos. Siguiente diapositiva. Bien, y eso básicamente serían los pensamientos que abarcan, pues, de una lista que a veces es un poco, hay otro tipo de pensamientos que también influyen bastante, pero estos es básicamente los principales, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque como les repito, frente a nuestros pensamientos hay un efecto directo entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia de repente, quizás alguno de los ejemplos les parece familiar, conocido, quizás algunos los hayan escuchado anteriormente, en el trabajo, en casa, quizás, con los amigos. Licenciado Roger, una consulta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo podríamos, aparte de la técnica que nos ha dicho como ejemplo, favorecer los pensamientos positivos? De otra manera, ¿cómo podría haber? Bien, hay otro tipo de trabajo que normalmente se realiza en terapia, en donde se sigue todo un programa uno que es de bloqueo del pensamiento, ¿no? Que hay pensamientos negativos que nos afectan, lo cual lo que tenemos que hacer es bloquear el pensamiento y cambiarlo por un pensamiento positivo. Por ejemplo, nosotros por lo general o nuestras emociones y nuestros pensamientos solamente podemos pensar eh, una sola idea a la vez, ¿no? Como el ejemplo que le hice eh, del personaje de la infancia, ¿no? Nosotros estábamos pensando en ese personaje y por más que queríamos cambiar o bloquear nuestro pensamiento o cambiar la imagen, no podíamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar pensando en una sola idea a la vez. Entonces, a mayor cantidad de pensamientos negativos, pues nuestro estado de ánimo recae. A mayor cantidad de pensamientos positivos, nuestro ánimo puede mejorar. Entonces, la idea es sustituir el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Lo principal o lo inicial sería crear una lista, una relación de cuáles son los pensamientos positivos que uno tiene durante el día o durante toda su vida, ¿no? Y cuáles son los pensamientos negativos que uno también presenta durante el día, ¿no? O por lo general. Y hacer un match, ¿no? O sea, el pensamiento negativo, ¿qué consecuencia me trae pensar que soy un fracasado, por ejemplo? Que me desmotive a no seguir estudiando. ¿No? ¿Qué consecuencia me trae el pensamiento de que si no adelgazo no voy a tener éxito en la vida? ¿No? Que de repente no socialice o que no lleve una vida sana. ¿Ok? Entonces la idea es cambiar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo, suplantarlo. ¿Ok? Pero para ello nosotros tenemos que identificar cuáles son los pensamientos negativos que tenemos y cuáles son los pensamientos positivos. Y trabajar en base a los pensamientos positivos para fortalecerlos e incrementarlos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, un rato voy a ver por el chat. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bien, creo que ya nadie tiene más preguntas. Eso sería todo por el día de hoy. De igual manera los estamos acompañando en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.